Muy buenas tardes, el Señor Jesucristo los bendiga. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén teniendo un día bendecido, un día glorioso, un día alegre, dando también las felicitaciones a cada uno de nuestros hermanos que tiene la dicha y el honor de ser padres. Espero que tengan un feliz día y que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a empezar el servicio. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, Padre Santo, con cada uno de nosotros, por permitirnos tener un día más de vida, Señor Jesús, por permitirnos a los que aún tenemos el placer de tener a nuestros padres con vida, disfrutar de ellos. Señor, te pedimos que los bendigas, Padre Santo, y que tú seas bendiciendo este servicio de principio a fin, Señor Jesucristo. Señor, permítenos estar en la mejor disposición para escuchar de tu palabra y hacer un buen servicio, Señor, a ti. Entendiendo que el servicio no solamente lo hacen los ministros, sino cada una de las personas que oye su palabra, Señor Jesús. Te pedimos seas, Señor, tú acudiendo en nuestro auxilio en esta tarde, Padre Santo, y que sea tu palabra, Señor, corriendo, fluyendo, siendo glorificada en nuestras vidas. Lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 143, El gozo del Señor mi fortaleza es. 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 Y su gozo sin medidas Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. Y su gozo sin medida Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor, fortaleza, el gozo del Señor, fortaleza, el gozo del Señor, fortaleza, y su gozo sin medida Él me da. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a ir al himno 122. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? El Señor su iglesia levantó. Ahí están los que decían aleluya. Ahí están los que decían gloria a Dios. Ahí están en compañía de los santos, alabando y sirviendo al Salvador. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar el himno 142, El fuego descendió del cielo. El fuego descendió del cielo,
fuego descendió aquí, el fuego descendió y está presente hoy para quemar la historia en mí. Y si yo le alabo a él, vendrá con su poder y santificará mi ser. Y si yo le alabo a él, vendrá con su poder y santificará mi ser. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo Creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta tarde, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas tardes para todos. Los saludo desde Éfeso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que haya sido de gran bendición el mensaje de esta mañana de su santo profeta, un prisionero. Como el profeta confiesa nunca haber tocado antes ese tema y habla de la carta a Filemón. Muy bien. Y vemos cómo el profeta pues habló tremendo mensaje. Un prisionero. Filemón, una de las 4 epístolas carcelarias de Pablo. Sabemos que Pablo, yo alguna vez enseñé sobre las cartas católicas, ¿sí?, de la Biblia, ¿sí? Y Pablo también tenía unas cartas pastorales, pero Pablo también tenía unas cartas carcelarias, que son las que escribió desde la cárcel, ¿no? Las cartas carcelarias son Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Efesios también es la carta del gozo. La palabra gozo aparece muchas veces ahí en el libro de los Efesios. Si usted supiera que Pablo tantas veces estuvo preso por amor a los perros, por amor a los gentiles, así se le llamaba, los judíos le llamaban los goyim, los perros, a nosotros, a los gentiles. Y Pablo fue preso por amor a los gentiles. Importante ver esto, ¿no? Importante ver las cosas en su contexto y en su profundidad. Para eso es que se necesita ministerio, para poder instruir a todo el pueblo. Entonces, Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios son las cartas carcelarias,
Ustedes dirán, ¿y cómo así que por amor a los gentiles, por amor a los perros? Bueno, le damos un momento a Efesios 3:1 antes de comenzar a orar. Pablo declara, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, leo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Qué tremendo, hermano. El amor que tenía Pablo a los gentiles, presos. Y bueno, en la carta de Filipenses en la carta del gozo y la carta a Filemón, ¿no? Es una carta que casi nadie lee realmente. Y fíjate que el hermano Branham predicó también de esto. En ese mensaje, un prisionero, él dice que nunca, comienza el mensaje diciendo que nunca había predicado sobre eso. Pero Pablo escribió a Filemón, es solo un capítulo. Y la historia, digamos, lo que escribe ahí a Filemón es muy interesante, ¿no? Porque mire, para que usted entienda el contexto, Pablo, yo no sé si usted ha leído la carta a Filemón o no, pero Pablo había conocido, vamos a decirlo de esta manera, a un delincuente, a un ñerito, sí, a un ñerito, vamos a decirlo así, en la cárcel, ¿sí? Y entonces Pablo le empieza a predicar a este hombre, y este hombre le cree a Pablo. Y este hombre, Dios le llama a través de Pablo Onésimo, que significa útil, ¿sí? Y bueno, esto fue durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? El primer encarcelamiento. Usted sabe, Pablo estuvo encarcelado en Roma 2 veces, ¿sí? Y ojo, ¿por qué le escribió a Filemón? Mire, porque es que este Onésimo había salido de la cárcel, había recibido la palabra del Señor, y Pablo lo había recomendado, ¿sí? Pero donde lo recomendó, él robó, él hizo las cosas mal. Y aún así me conmueve esta carta de Filemón, porque Pablo le está escribiendo a Filemón, ¿sí? Que lo que le robó, él lo pagaría. O sea, esto es una carta de un apóstol parándose por un hermano caído, ¿no? Y es lo que dice el profeta que debemos hacer, ir por los hermanos caídos. Qué tremendo, qué bonito, qué conmovedor. Si pueden decir amén a esto, si lo pueden ver realmente. Entonces, esta epístola es bien, bien importante, ¿no? ¿Sí? Intercediendo por un hermano caído, por un hombre que ha conocido en la cárcel, él le predicó, luego se lo recomendó a Filemón, quedó mal, Onésimo, la verdad, hizo las cosas mal, robó, pero Pablo dice conmovedoramente, ¿sí? Cosas muy, muy bonitas, ¿no? ¿Sí? Dice en el verso 18 de la carta a Filemón, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Oh, Señor, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué tremendo. Pablo intercediendo por un hermano caído, y eso lo restauró completamente a Onésimo. Intercedió por Onésimo. Cuando dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ¿ve? Lo engendró allí, estando en Roma. Era un delincuente, un ñerito, un hombre, ¿sí? Tremendo. Y Pablo lo engendró allí, ¿sí? Pero muy tremendo. Después que salió, cometió el error, y aún así Pablo sabía que era un cristiano, y se paró por este hermano recaído, hermano. Esto debería ser una lección para todos nosotros, de pararnos por los hermanos recaídos que se arrepienten, ¿no? Por los hermanos recaídos que se arrepienten. Es una gran lección de la palabra, y bueno, ya ustedes saben que Filemón es una de las 4 epístolas carcelarias, recuérdenlas. Efesios, Colosenses, Filipenses, que es la carta del gozo. No sé cuántas veces que menciona gozo, hay muchas veces. Sí, incluso en un versículo menciona, está gozosos 2 veces, en un versículo. Sí, o sea, Pablo hablando de gozo en medio de la prisión, qué tremendo, ¿no? Y bueno, vimos tremendo mensaje de esta mañana, un prisionero, ¿sí? Atados con los grilletes del amor. En otro mensaje el profeta habla de atados
con el Espíritu Santo, encarcelados por el Espíritu Santo, ¿no? Muchas cosas para decir de este mensaje, espero que lo hayan gozado, ¿sí? Muchas cosas importantes, ¿sí? Y vindicatorias, pues, de lo que venimos trayendo. Trae tres grandes cosas, mire, y voy a decir una cosa acá tremenda, porque Pablo escribió esta carta de Filemón en la prisión de Roma, en su primera prisión. Venga, les voy a contar algo. Cuando ustedes saben que estamos en Hechos 26, vamos a entrar y vamos a ver cómo se da curso para que Pablo vaya a rendir cuentas a Nerón, a apelar ante Nerón. Y Pablo vivió allá en Roma, en una casa en arriendo, 2 años, pero después, Nerón estaba loco, le voy a explicar algo, Nerón estaba totalmente loco. Nerón en el año 64, después de Cristo, incendió Roma durante 6 días. Él incendió Roma y en uno de sus jardines empezó a tocar la lira, ¿sí? Disfrutando, ver incendiar Roma, porque estaba desquiciado. Nerón gobernó 13 años en Roma. Y bueno, lo fueron a culpar. Y entonces él le echó la culpa a los cristianos, ¿sí? Él hizo la fácil, le echó la culpa a los cristianos. Y Pablo fue acusado de ser uno de los culpables del incendio de Roma. Y ahí fue cuando lo metieron preso en la prisión Mamertina en Roma, la famosa prisión Mamertina en Roma. Estuvo allí preso. Fue cuando Mauricius Gallus lo tomó preso representando a Nerón, le leyó el decreto y fue condenado a que le cortaran la cabeza. Hermano Branham dice que cuando, les cuento esto, están extractos del mensaje, que cuando a Pablo le iban a cortar la cabeza, Pablo se echó a reír. Y fue cuando clamó: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Sí? El profeta dice que vino como forma de abeja la muerte, y que Pablo dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Pablo se rió. Y entonces esa cortada de cabeza, lo sacaron de la prisión mamertina y lo llevaron a un lugar que se llama Las Tres Fontanas. Yo no pude estar esta vez en Roma porque nuestro amigo Rodolfo se perdió cuando íbamos a Las Tres Fontanas, ¿sí? Pero bueno, gloria a Dios. Pude estar en la tumba de San Pablo, que es otro lugar. Pero bueno, en Las Tres Fontanas, les voy a contar por qué se llama Las Tres Fontanas. Y es muy curioso porque el hermano Branham dice que él estuvo allí, en Las Tres Fontanas, en el lugar que asesinaron a San Pablo. Y la cosa es que se llama Las Tres Fontanas porque, listo, le cortaron la cabeza a Pablo y la cabeza de Pablo rebotó 3 veces, ¿sí? En el piso, ¿sí? Por eso le llaman Las Tres Fontanas. La fontana es una parte de la cabeza nuestra, ¿sí? Y la cabeza de Pablo rebotó, pegó 3 veces en el piso y luego tomaron su cabeza y lo echaron en el río Tíber. La cabeza de Pablo fue echada en el río, ¿sí? Y su cuerpo fue sepultado en la tumba donde yo he estado allí, que ustedes conocen por video y todo esto. Bueno, quería contarles estas cosas antes de iniciar, porque pienso que estos son los secretos importantes para la novia. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia. Nos aproximamos a un capítulo realmente crucial, trascendental, pero quería decir a tus hijos estos secreticos importantes para la novia. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu poder y por tu gloria. En esta hora fluye en poder, en gracia, y permite que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y corra y fluya y sea glorificada. Que lo pedimos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, otra cosita aquí que quiero decir, y es algo que quiero que pensemos realmente. En una de las cartas, Pablo dice, cuando Pablo fue metido preso, ¿sí? La segunda vez allí en Roma, y pues lo tuvieron ahí en la prisión mamertina, el único que lo fue a visitar, el único que lo pudo ir a visitar fue Lucas. Justamente Lucas, quien escribe el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y mire, yo anoche pensaba, meditaba en mi corazón, han pasado muchas cosas trascendentales en mi vida y yo meditaba que en manos de esos 2 hombres
iba a estar que el cristianismo se preservara, porque Lucas y Pablo fueron quienes más escribieron en el Nuevo Testamento. Sí, Lucas con el libro de Lucas y Hechos, y Pablo con las 14 epístolas. Los teólogos dicen que escribió 13 epístolas, pero en realidad escribió 14. Sabemos que el libro de Hebreos lo escribió San Pablo. Entonces, estos dos hombres allí en prisión, Lucas visitándolo y Pablo en alguna de sus epístolas dice, solo Lucas está conmigo en la prisión, ¿sí? Cuando él empieza a decir que Demas lo ha desamparado, que Himeneo y Fileto también, y bueno, muchas cosas, es fuerte todo lo que había pasado sobre Pablo. Ahora, Pablo cuando escribe el libro de Filemón, no está hablando del prisionero de Jesucristo por estar ahí en una mazmorra inmunda, sino porque quiere voluntariamente ser prisionero de Jesucristo. Si escucharon bien el mensaje esta mañana, es contundente y le enseña a la gente a no moverse sin permiso de Dios en el pastor, le enseña a la gente a esperar en Cristo, le enseña a la gente a ser obediente, nos enseña tantas cosas esto, ¿no? Ser prisioneros de Jesucristo es algo definitivo, es estar encerrados, ¿sí? Atados por los grilletes del amor, o sea, encerrados allí en piedra de corona. Dios nos quiere en piedra de corona, por los grilletes del amor, ¿eh? Esclavos del Espíritu Santo, lo cual es ser libres. Muy bien, queridos hermanos, sin más preámbulos, pero quería ampliarles todo esto profundo para que ustedes sean enriquecidos con la palabra. Muy bien, amados. Entonces voy a pedirle el favor al siervo José Miguel que me lea todo el capítulo 26, que es muy crucial, es un capítulo definitivo. Son 23 versículos, no, son más versículos, son 32 versículos, creo. Vamos a leerlos completos y entrar en la palabra. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, ciertamente, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto,
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Muy bien, muy tremendo. Muchas cosas acá. Bueno, que es sincrónico. Bueno, los que tomaron el tiempo de ver el Casi Cristiano que enviaron anoche, se dan cuenta que yo tomé Hechos 26, ¿sí? Cuando Pablo casi convence a Agripa de ser cristiano, de hacerse cristiano. De ahí tomé mi texto cuando estaba hablando. Un momento. Entonces, vamos a hacer, como siempre, un recuento general de todo el capítulo. Me gusta siempre para tener un marco. Pero antes de eso quiero dar un dato muy singular y muy profundo del mensaje de esta mañana. Y es que el hermano Branham, cuando habla de un prisionero, toma el caso de Pablo, luego el de Moisés y luego el de José. Cuando yo estaba escuchando, el Espíritu Santo me hizo ver que es muy curioso que lo haya tomado así, ¿no? En la lógica normal, de acuerdo a cómo aparecieron en la Biblia, pues primero fue José, después Moisés y por último Pablo. Pero el profeta los tomó Pablo primero, luego Moisés y luego José. ¿Pueden ver eso? Así tomó, habló 3 profetas y de cada uno explicó diferentes cosas. Pero el Espíritu Santo me hizo ver que lo hizo en cuenta regresiva, ¿no? Lo hizo en cuenta regresiva, lo cual es algo muy significativo. Y yo le pregunté al Señor que por qué el profeta lo había hecho así. Y el Señor me reveló algo muy divino. Me reveló lo siguiente. Pablo fue el mensajero de la primera edad, por lo tanto está en la base de la estatura del hombre perfecto. Moisés, que representa la ley, representa las 7 edades de la iglesia. El profeta lo dije, representa las edades, Moisés, porque es una obra de santificación, ¿sí? Y José representa perfección, la piedra que corona. Espero que puedan ver ese pequeño detalle porque es mundial, no lo va a revelar la cinta, lo está revelando alguien que vio lo que está en la cinta con respecto a eso. Por eso el profeta lo puso de esa manera. Pablo, Moisés y José.
José representando la piedra que corona, el pequeño José. Si pueden verlo, pueden ver exactamente lo que les estoy diciendo en esta tarde. Es demasiado significativo, mucho más de lo que piensan. Bueno, gloria a Jesucristo, que algunos pueden verlo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un secreto escondido que no va a saber el resto de gente hasta cuando escuchen esto, porque el profeta no lo dice. Es porque el Señor me habló al oído y me dijo, mira cómo lo puso. Lo normal, ¿quién apareció primero en la Biblia? José, luego Moisés, luego Pablo, pero el profeta lo escogió Pablo, Moisés, José. ¿Sí? Porque si usted lo ve en la estatura del hombre perfecto, pues Pablo es el primer mensajero, Moisés representando la ley, tipifica la sangre, ¿sí? Y José, el profeta, todos lo sabemos por la obra maestra, que el profeta dijo que en José venía la perfección, o sea, piedra que corona. Muy bien, estoy reafirmando eso porque quizás esta sea una de las revelaciones más grandes que he visto en la vida. Es una revelación realmente grande y quería dársela a la novia. Muy bien, ya entrando en el capítulo 26. Bueno, acá también hay un detalle muy importante que no lo menciona el profeta, pero él se extendió más en Moisés. En Moisés se extendió un poco más. Y yo quisiera dar un detalle, mire, Moisés con todo esto y con todo su llamamiento y con todo ser un tremendo profeta de Dios y todo esto, Moisés hizo un olvido, un olvido. Moisés olvidó lo más importante, circuncidar a sus hijos, a su hijo. Y la Biblia dice que Jehová lo estaba buscando para matarlo. A veces personas piensan que algunos olvidos son cosas sencillas, no. Causan la ira de Jehová y el exterminio. No murió porque la esposa se dio cuenta y lanzó el prepucio del niño, de su hijo Gerson, y detuvo la ira de Jehová. Bueno, esa es la Biblia y quiero decirle que Jesucristo, Jehová, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto no cambia. Así que es muy delicado el asunto de olvidar las cosas importantes que Dios nos enseña. Esto es absolutamente definitivo, ¿sí? O sea, Moisés seguramente, la Biblia dice que Dios lo iba a matar, pero bueno, Dios le conmutó la cosa. Entonces, hermanos preciosos, ¿podemos decir amén a su palabra? Muy bien. Ahora sí, en este capítulo 26 encontramos bastantes cosas que son importantes, que son definitivas, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, lo primero, pues Pablo comienza su defensa y vemos que se dirige humildemente al rey Agripa, como a quien conoce bien las costumbres de los judíos, ¿no? Entre el verso 1 y 3 vimos eso. Y Pablo lo primero que hace es, bueno, da cuenta de su origen, su educación, su profesión como fariseo, con su adhesión a la doctrina de la resurrección que los fariseos sostenían, ¿sí? Y si ustedes observan, ¿sí? Habla también del celo con que había perseguido a Cristo en las personas de los cristianos, ¿no? Entre el verso 9 y 11 se ve claramente eso. Y de su conversión en el camino de Damasco, con la comisión que recibió de Jesucristo mismo, entre el verso 12 y 18. Declara su obediencia a esta visión celestial y la doctrina que a todos predicaba, a pesar de la oposición que se le hacía por parte de los judíos, ¿sí? Doctrina que es el núcleo del evangelio, ¿no? Entre el verso 19 al 23 vemos esta situación, ¿no? Al llegar a este punto, vemos que ya es como una segunda parte, Festo le interrumpe tildándolo de loco, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Por lo que él se dirige al rey Agripa en confirmación de lo que viene diciendo. Entonces vemos que del verso 25 al 27, Agripa se declara casi cristiano, casi convertido. Y ahí saqué mi texto para la prédica del casi cristiano.
Bueno, mire, aquí hay algo. Pablo desea de corazón a todos los presentes ser lo que él es, excepto las cadenas. Vemos que este es un tipo de prisión diferente, o esas cadenas, a lo de ser un prisionero de Jesucristo, ¿no? Aquí está la diferencia, y el profeta también lo explica muy bien en el texto del prisionero. Y en la tercera parte vemos que al retirarse los presentes, pues todos ellos están de acuerdo en que Pablo es inocente y que se le habría podido poner ya en libertad si no hubiese apelado al César. Pero Dios tenía un propósito de que apelara al César, ¿no? Entonces, digamos que eso es el marco general de cómo está dividido el capítulo 26. Un capítulo bastante crucial. Y bueno, vamos a mirar del verso 1 al 11, ahora sí vamos a empezar a detallar. Voy a leer del verso 1 hasta el 11, para empezar a entrar con profundidad. Yo estoy muy contento de que hemos tomado esto con demasiada profundidad, y pues si el tiempo durara un poquitico, esto quedaría como un legado para la novia de Jesucristo. Y si no, igual ha sido muy útil para los que han escuchado y son parte de la novia del Cordero. Bien, voy a leer del verso 1 al 11 entonces, y espero que estén en el espíritu. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego, que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber, mire lo que dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Mire lo que está diciendo Pablo. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dame el favor, qué discurso tan fuerte hasta ahí. Bueno, vamos a empezar a meterle el diente. Fíjense un detalle que quiero hacerles ver de partidita, ¿no? Aunque la presidencia competía a Festo, al estar el preso bajo jurisdicción romana, el gobernador quiso tener con Agripa la deferencia de cederle la presidencia, por lo que vemos al rey que concede la venia, ¿no? Es Agripa el que concede la venia, ¿no? Porque Festo, pues, fue así. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Bueno, pero recuerden que el gobernador o la dirección la tenía Festo, pero se la había dado a Agripa. Ese primer detalle es importante, ¿no? Bueno, para hablar, el permiso que se le da para hablar es para hablar a su favor.
quiero que vean que es para defenderse, ¿no? Cosa que los judíos no le permitían. Hasta ahora no habíamos podido oír una defensa de Pablo en esta parte, ¿sí? Y en virtud de este permiso, pues Pablo pide silencio con la mano. Miren el gesto que hace con la mano. Eso es una forma de pedir silencio, como quien dispone de libertad para hablar. Bueno, vemos que se dirige con especial respeto al rey Agripa, no solo por ser quien está presidiendo esto, sino también, y es clara la Biblia, y dice, porque conocía bien todas las costumbres y cuestiones que había entre los judíos. Es decir, conocía las escrituras, y por ello estaba en mejor disposición que ninguno de los presentes para entender lo que Pablo iba a declarar. ¿Sí? Es alentador realmente para un predicador del Evangelio tener entre los oyentes a personas inteligentes que saben discernir la materia del sermón. ¿Sí? Por eso yo me gozo entre ustedes, porque sé que son un pueblo instruido en las escrituras, que comprenden las cosas, por eso me esfuerzo siempre en masticarles todo de una manera profunda y darles de pico a pico, como las águilas. Bueno, primero que aquí nos muestra Pablo declara que cuando se le está tildando de hereje, que él sigue adherido, o sea, ¿sí? Aunque se le tilda de hereje, él sigue adherido a lo que les enseñaron desde la niñez, ¿no? Su conducta era bien conocida de todos. Vamos a mirar ese verso 4, porque ahí Pablo es muy cuidadoso y enfático. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, era tonto tildarle de hereje. Amén. Muy bien. Aquí hay varias cosas para mirar ya con ojo de lupa. No solo era judío, sino que había sido educado nada más y nada menos que en Jerusalén. Y había vivido como fariseo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, sector, ¿no?, de nuestra religión. ¿Sí? Fíjate que eso mismo había declarado él antes en Hechos 22, 3 y en Hechos 23, 6. Aunque aquí no se dice que repitiese el haber sido instruido a los pies de Gamaliel. En este caso no dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sí? O sea, ojo, Pablo no era un iletrado pescador, ¿no? Ojo, no era un iletrado pescador como la mayoría de los apóstoles, sino que era educado en la más exquisita escuela de los fariseos, y por tanto era bien versado en la ley. Quiero que podamos observar esto, hermano. Y ojo, Pablo no solo era ortodoxo en su fe, lo cual era totalmente ortodoxo, sino que era irreprochable en su conducta. O sea, no podían ponerle un dedo de juzgar a Pablo en su conducta. Dice claramente, viví como fariseo, irreprensible. Mire, vamos a leer un momento Gálatas 3:6. El favor a José que nos lea Gálatas 3:6. Y nos vamos a dar cuenta de este detalle tan importante, porque es que, o sea, Pablo no solo era irreprensible en su doctrina, en su orden, sino en su conducta. Y recuerde que esos son los 3 elementos que componen una iglesia verdadera. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ok. Mire esto tan profundo, hermano. ¿Sí? O sea, Pablo estaba absolutamente claro de cómo era su vida frente a las cosas. No podían acusarle de que había desertado de la religión judía, ¿sí? Para nada. O no le podían ni siquiera acusar por una falta de nada, ¿sí? Precisamente, él estaba sometido a juicio, y él lo dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres,
que era la promesa de la resurrección. O sea, Pablo es muy sabio al contestar. Pablo realmente sabía de sobra que todo esto no le justificaba delante de Dios, pero era suficiente para defender su buena reputación conforme a la ley de los judíos. O sea, lo primero que se quería quitar era a los juditos de encima. Aunque todo esto lo estaba contando como una pérdida para ganar a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Lo mencionaba cuando había de servir para honor de Cristo. Entonces, el primer punto para mirar, ¿no? Otra cosa acá que es importante tener en cuenta, y es que esta esperanza era la única causa por la que se le acusaba. Lee el verso 7, por favor. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Wow. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Era la única causa por la que se le acusaba. Al ser así, que toda la nación israelita, con sus 12 tribus, esperaba el cumplimiento de dicha promesa. Por lo que Pablo hacía causa común con todo el pueblo de Israel. ¿Sí? En este punto que es absolutamente de primerísima importancia. Esto muestra que Dios siempre tiene un remanente en cada una de las 12 tribus de Israel para el final de los tiempos. Pues la promesa de la resurrección, escúchenme bien, va ligada a la inauguración del reino mesiánico. Ojo, por esa razón, Pablo, que recuerden ustedes que es de la tribu de Benjamín, ¿sí? Rendía culto constantemente a Dios de día y de noche, con plena fe en la omnipotencia de Dios para resucitar a los muertos. Vamos a leer el verso 8, por favor. Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Qué tremenda pregunta para quebrantar, ¿no? Ojo, ojo. Fíjense que los paganos, cuando él habló de la resurrección de los muertos allá en Hechos, por ejemplo en Hechos 17:32, cuando habló en el Areópago, se burlaron, ¿sí? Por eso podemos entender la reacción de Festo, que en el verso 24 le dice, te has vuelto loco. Pero no así Agripa. O sea, veamos la diferencia de efecto de una cosa y de otra, ¿no? Bueno, Pablo también reconoce, y esto es importantísimo, que mientras continuaba siendo fariseo, fue acérrimo enemigo de los cristianos, o sea, de lo peor. Pues él creía que debía hacerlo. Pensaba que era un deber. Hey, por favor. Pablo era un hombre comprometido con la vida. Cuando persiguió a los cristianos, no lo estaba haciendo de mala gente. Él pensaba que era un deber, pensaba que estaba haciendo bien. Por favor, esto es supremamente importante. Vamos a leer el verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y mire, vemos también que su conversión al cristianismo no fue el resultado de una previa inclinación suya en ese sentido. Es decir, no fue un proceso, hermano. Fue obra de un milagro que le transportó desde el más alto grado de prejuicio contra los cristianos hasta el más alto grado de seguridad acerca del cristianismo. ¿Usted se puede imaginar? O sea, ¿qué pudieron sentir los judíos? Por eso eran que estaban tan enojados, porque el mejor jugador de su equipo se había pasado al otro equipo. Pero era un milagro de Jesucristo lo que había pasado esto, ¿no? Y bueno, con esto Pablo parece de alguna manera excusar modestamente a sus perseguidores, ¿sí? A quienes no había sido concedida una luz tan brillante como la que a él le había deslumbrado, ¿no? Es que es tremendo, hermano. Ojo, Pablo detalla, sin ningún problema,
los detalles de la persecución que emprendió contra los santos, es decir, contra los creyentes en Cristo. En el verso 10 y 11 vemos cosas fuertes. Escucha, léelo, por favor. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fuertísimo, hermano. Está diciendo que obtuvo poderes de los principales sacerdotes para encerrar en cárceles a muchos de ellos, de los cristianos, como si fuesen criminales comunes contra Dios y contra la patria. También dice que daba su voto, es decir, él echaba la piedrecita, ¿sí? O sea, no tiró piedra, pero dio su voto cuando los mataban. Ojo, ¿sí? Ojo, esto es importante. Cuando los condenaban a muerte, en lo que se refiere a la muerte de Esteban, algo que realmente Pablo tenía vivísimamente grabado en su mente. En cuanto a este ejercicio del voto, ojo, nosotros debemos ser claros de que Pablo era abiertamente enemigo de los cristianos, ¿no? No solo había perseguido a los cristianos de Jerusalén, como nos dice el verso 11, y hasta en las ciudades extranjeras, sino que les atacaba con tal furia que algunos de ellos los forzaba a blasfemar. Imagínense eso, es decir, a hablar mal de Jesucristo, cuando estaban bajo la tortura que Saulo les infligía. Imagínense lo que les hacía para que un cristiano blasfemara. Bueno, este era el carácter de Pablo antes de su conversión, la cual era desde el punto de vista puramente natural, inexplicable. Pablo era cosa seria, hermano. Cosa seria. Muy bien. Vamos a dejar aquí. Mucho que estudiar, mucho que reflexionar. Y bueno, vamos a orar en este momento. Padre, Señor Jesús, estamos empezando a estudiar un capítulo neural en donde Pablo confiesa todas sus picardías de su propia boca para mostrar cómo la luz admirable lo sacó de las tinieblas. Amén. Este es un capítulo con un altísimo contenido doctrinal, Señor. Amén. Padre, permite que tu pueblo lo mastique, amén, lo pueda volver a oír. Sí. Y Dios, que nosotros podamos estar entregados todo el tiempo a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Perdona nuestros errores, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Gracias por este pueblo que escucha tu palabra. Te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta tarde. Señor Jesús, Padre bueno, Señor, venimos a tu presencia, Padre Santo, rogando bendición, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor.
rogando bendición por las economías, Señor, de cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, Padre Santo. Amén. Bendice nuestras familias, Señor Jesucristo, y que el pan espiritual y el natural nunca falten, Señor, en nuestros hogares, Padre Santo. Amén. Señor, pedimos estas cosas con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú senderos de justicia, trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Amén. Mire, les voy a regalar una perla enorme, maravillosa, que yo sé que no conocen esto de fondo. Ustedes saben que la columna de fuego es Jesucristo, Dios mismo, ¿cierto? Amén. ¿Lo sabemos todos? Amén. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. 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 ¿Sí? Amén. Ok, miren. Este es un detalle muy fino que el Espíritu me dijo que se los dijera porque pues a la mayoría se les pasó por alto. En el mensaje que escuchamos hoy, un prisionero, yo con esto lo que les voy a demostrar es que cada vez que usted lee un folleto en el Espíritu o escucha una cinta en el Espíritu, la columna de fuego viene sobre usted Amén. y lo unge. Amén. Gloria a Dios. Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Sí, donde se toque una cinta o donde se lea un mensaje verdadero, la columna de fuego viene. Y mire, el profeta lo dice en este mensaje, y yo sé que la mayoría de gente no se dio cuenta, pero lo voy a leer, mire. En el verso 23 y 24 del mensaje Un prisionero, voy a leerlo, dice. Donde su foto está colgada ya en la cartelera, no sé si se fijaron o no entonces. Y hace como una semana en Jamaica, donde estábamos haciendo labor misionera, nosotros enviamos cintas por todo el mundo. Y los 7 sellos han llegado han entrado en el interior de Jamaica, bien adentro, hasta el interior. Y es muy primitivo allá adentro, detrás de Blue Mountain. Los nativos a veces tienen una grabadora que les conseguimos, que uno tiene como la vitrola antigua, darle manivela, luego dejar que suene, y entonces cada cierto minuto alguien tiene que darle manivela. Escucha el verso 24. Este grupo tenía una pequeña batería, una batería de 6 voltios o algo así, que hacía sonar la grabadora. Y todos ellos estaban sentados juntos, más o menos como los que estamos aquí en esta noche, escuchando esos sellos, creo que era. Mientras yo hablaba, ellos vieron que al cuarto, escuche, entró esa misma columna de fuego. Aleluya. Se movió hacia donde estaba la grabadora y se posó sobre ella. Y ellos fueron y trajeron una cámara y le tomaron la foto. Y es exactamente la misma. Allí está, suspendida sobre eso. Ahora la estamos ampliando para poder ponerla en la cartelera allá afuera para que ustedes puedan verla. Bueno, quiero que mediten eso. ¿Se habían dado cuenta de ese pequeño detalle? Que donde se tocan las cintas o donde se lee el mensaje ungido de la hora, baja la columna de fuego. ¿Habían visto eso, sí o no? No, señor, no lo he visto. ¿Sí lo habían visto o no? ¿O lo están viendo ahorita? Ay, Dios. Bueno, no entiendo si lo habían visto o no. Creo que no lo habían visto. No, señor. Ok, gracias por los sinceros que dicen ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, para eso es el ministerio, justamente para hacerles ver estas cosas. Y ahora cada vez que usted coja una cinta y la oiga, o coja un folleto y lo lea, usted va a saber que la columna de fuego está ahí para respaldar su verdad. Amén. Este es nuestro Dios Todopoderoso que les está haciendo ver esta verdad.
Muy bien, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Feliz tarde. A las 8, con la ayuda de Cristo, nos estamos viendo. Vamos a orar para finalizar el servicio en esta tarde. Nos encontramos en esta noche mediante Dios lo permita. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre bueno, estamos muy agradecidos por, Señor, el servicio de tu palabra, Padre Santo, por esa unción fresca, Señor, que has traído de tu palabra, Señor Jesucristo. Señor, y nos vamos meditando, Señor, profundamente en nuestra vida como cristianos, Señor, después de haber visto casi 26 capítulos del libro de los Hechos, Señor Jesús, donde se muestra el comportamiento de tus hijos, Señor, de esa iglesia primitiva, Padre Santo, y Señor, de cómo se formó la iglesia, de cómo se fue llevando y esparciendo el Evangelio por todo el mundo, Señor Jesucristo. Permítenos tener una fe semejante a la de esos grandes hermanos y grandes santos de la fe, Padre Santo. Bendícenos, Señor Jesucristo, Señor, y danos entendimiento, Señor, de tus escrituras. Lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Shalom Urajan.